Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tendencias de Estado a la Política. En otra dimensión, recordar que estamos en nuestras redes sociales en @TV Tendencias y cada sábado por Tele Radio América, Canal 45, y cada domingo por Telecentro, Canal 13 a las 3 de la tarde. Adrián Lebrón Oviedo y un servidor, Francisco Tavares, tienen la suerte de compartir con todos ustedes el mundo de las tendencias de Estado. Adrián Lebrón Oviedo, querido amigo y hermano, compadre, qué gusto tenerte nuevamente. El gusto es mío, sobre todo reencontrarme con todo el público, que cada semana se da cita aquí en Tendencia de Estado. Hoy, como cada entrega, una entrevista definitivamente imperdible con el doctor Guillermo Moreno, y con él vamos a viajar por el fabuloso mundo de la agenda pública dominicana, que está bastante cargada. De inmediato, este plato fuerte, el doctor Guillermo Moreno nos entrega primicias que solo él puede darlas en este programa, donde ponemos en contexto a la verdad y sobre todo a la política. Gracias por continuar con Tendencia de Estado. El momento cumbre, este momento esperado, una entrevista centro que en el día de hoy acapara toda la atención nacional. En Voces de Estado, un hombre que ha incidido no solo en las políticas públicas en República Dominicana, sino en toda esta propuesta del Estado de Derecho que tiene que ver con democracia, con poder y con los grandes cambios que ha propuesto Alianza País para nuestra República Dominicana, el doctor Guillermo Moreno en Tendencia de Estado. Doctor Guillermo Moreno, bienvenido a su casa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente con el doctor Guillermo Moreno vamos a analizar, señores, bueno, todos los temas que tiene la agenda pública que, si se quiere, tiene la particularidad de que está bastante cargada y un poco hasta enrarecida, pero él tiene ese tacto y esa autoridad para hablarnos a nosotros de cuáles son las interioridades y de codificar un poco eso que está pasando allá y que de pronto está fuera del alcance del entendimiento de muchos. Definitivamente, doctor Guillermo Moreno, en usted, en el día de hoy, si nos los permite, tres personajes: el político, el ciudadano y ese líder que ha sabido ser un funcionario público para opinar sobre el estado de cosas que se habita en la República Dominicana. Conversamos primero con el político presidente de Alianza País, un proyecto que ya ha participado en diferentes procesos electorales, ha tenido el reconocimiento de la Junta Central Electoral, ha sometido nueva vez el proyecto de reconocimiento y se prepara Alianza País para postular nueva vez con su candidato a la presidencia de la República. Doctor Guillermo Moreno, ¿es posible marcar la diferencia en el sistema de partidos políticos en República Dominicana, donde un partido emergente como Alianza País y un candidato a la presidencia emergente, si se quiere, como hombre de Estado no, pero como candidato sí, como don Guillermo Moreno, tienen ustedes como partido y como candidato la capacidad de cumplir una promesa política diferente a lo que tenemos hoy día? Bueno, en gran medida puedo decir que la experiencia de Alianza País demuestra que efectivamente en nuestro país hay un vacío de alternativas. Y ese vacío de alternativas hacia las propuestas, partidos y prácticas tradicionales es lo que le ha permitido a Alianza País, actuando en este escenario, crecer y desarrollarse. Si los partidos tradicionales hubiesen hecho bien su papel, hoy día posiblemente fuera muy difícil para una propuesta como Alianza País lograr un segmento del electorado. Pero es porque hay ese vacío que no lo puede llenar esos partidos tradicionales que están atrapados en unas prácticas, lo que ha ido fortaleciendo y es el espacio que ha ido ocupando Alianza País. Y eso entonces nos plantea lo siguiente: así como los partidos han agotado con sus prácticas tradicionales, clientelares, corrupción, el sistema político, así también el ejercicio de gobierno.
Y por tanto, entonces, Alianza País, que tiene una clara vocación de poder, de ganar el gobierno, lo que busca es ganar el gobierno para desde ahí impulsar una propuesta de cambio en la República Dominicana. Perfecto. En esa vocación de poder que no se le puede regatear a ningún político, porque la política se hace para eso, para luchar por el poder. Eso es legítimo en la democracia, en un Estado de Derecho democrático. La lucha por el poder está normada por la Constitución y las leyes. Aclaro, de todos modos. Sí. Nosotros siempre vemos la construcción de alianza como la lucha por el poder como un medio. No como un fin. No como un fin. Nuestro fin es producir los cambios y transformaciones que demanda nuestra sociedad. La construcción del partido y ganar las elecciones es el medio que nos posibilita realizar nuestro programa de gobierno, Correcto. que tiene que ver mucho con las grandes demandas de esta sociedad. Sí, ha llamado mucho la atención, doctor Guillermo Moreno, de pronto encuestas que lo sitúan a usted en posiciones, si se quiere, muy ventajosas con relación a propuestas que han estado, si se quiere, que han tenido más constancia incluso en la opinión pública en los últimos años. ¿Entiende usted que ese discurso que ha mantenido en su carrera política es el responsable de este posicionamiento? ¿Está usted cónsono con estos números que revelan encuestas sobre el posicionamiento político suyo de cara al 2016? Debo decir que nosotros no asumimos este resultado de la encuesta Gallup hoy con algarabía, sino que la tomamos como la mayoría de las cosas con determinada tacto y mesura. Esa encuesta revela dos extremos, y quiero aclararlo. Le da mucho menos igual. En un extremo está un porcentaje que es de 8.9, posiciona Alianza en 8.9 de la simpatía. Nosotros decimos, ese es el voto duro de Alianza. 8.9. 8.9. Ese es el voto duro de Alianza. Es decir, no el 20% que le da gana. Voy a aclarar. El 20 no, doctor, el 8 sí. No, voy a aclarar. ¿Es eso? No, voy a aclarar. Muy bien. El 8.9 se plantea en el escenario en el cual participa como candidato el actual presidente de la República y participa como candidato también uno de los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader. En ese escenario, la Alianza País tiene un 8.9. Entonces, es decir, ahí están el voto duro, porque esos ciudadanos están eligiendo Alianza País más allá de los dos candidatos de esos partidos que tienen menos tasa de rechazo. Y por tanto, es un voto duro, porque ellos, al margen de quienes estén independientemente de ellos, votan por Alianza, por la propuesta de Alianza. El otro extremo en que también se plantea la encuesta es el 23.8, en el cual participan los dos expresidentes de la República. Y en ese escenario, entonces, Alianza obtiene ese porcentaje. Ese otro extremo, digamos, que es el que más nos favorece, en él se suma el voto duro de Alianza, más nosotros recibimos una parte del rechazo que generan esos otros tres candidatos. Ahora, este escenario, que no puedo decir que el 23.8, porque yo en la vida trato siempre de ser transparente y de manejarme con la verdad. Usted dice que le ha dado demasiado a la encuesta. No, pero ese escenario muestra la potencialidad de Alianza. Entonces estamos en el siguiente escenario, hoy día. O la sociedad dominicana ha cambiado para poder valorar a Alianza País como no lo ha hecho, no solo con la Alianza País el doctor Guillermo Moreno, sino con ninguna fuerza de izquierda, ni de corte del pensamiento progresista como el que usted representa. O la sociedad cambió, o estamos hablando de una manipulación de las encuestas para justificar la guerra entre dos grupos del partido oficialista. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mire, pienso que lo primero es que las sociedades cambian. Y cuando usted habla de los niveles de corrupción y los niveles y los poderes fácticos, pero usted cree que los poderes fácticos
en España son menores que los poderes fácticos en la República Dominicana? ¿Usted cree que los intereses que se manifiestan en España, en el control de una de las 10 economías del mundo en algún momento, y los intereses que se mueven ahí, se pueden comparar con lo de la República Dominicana? ¿Usted cree que los niveles de corrupción en términos de volumen que ha ocurrido en la República Dominicana se pueden comparar con los niveles de corrupción que han propiciado el PP y el PSOE, que todos los días vemos cómo eso se traduce en la opinión pública? Es decir, pero sin embargo Podemos es indetenible porque hay un momento en que se van acumulando factores, como pasa con la copa, que poco a poco va cayendo una gotita. Pero hay un punto en el cual que esa copa se derrama y comienza entonces ya y se hace indetenible, y ya cada gota lo que hace es que desparrama más. En la República Dominicana nosotros advertimos, no ahora, hace ya varios años, que había un agotamiento de esas propuestas tradicionales y que además la sociedad estaba buscando alternativas y que había un vacío. Por eso Alianza País no es un invento de alguien que se acostó una noche y dijo, vamos a formar una organización. No, fue una respuesta que nosotros sentimos que era necesario. Ahora, la sociedad dominicana no respaldaba a una respuesta que no existiera, a una organización que no existiera. Por eso nosotros nos hemos empeñado durante varios años en construir una organización. Pero de pronto entonces, Alianza País, por tanto, le hemos dedicado el tiempo y muchos hombres y mujeres en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios ha venido trabajando de manera insistente en los territorios con los distintos sectores interesados en producir un cambio, y eso entonces ha ido convirtiéndose en un referente y ha ido despertando una esperanza que muchas veces estaba dormida en la sociedad. Y cuando la sociedad comienza a descubrir que hay una propuesta diferente, integrada por hombres y mujeres que son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, hombres y mujeres que van a la política a defender ideas, a defender principios. Entonces comienza un fenómeno. Al principio, debo contarle esto, mire, nosotros lanzamos una campaña, de la campaña del 1.000.000 de amigos. Evidentemente esa campaña nosotros la diseñamos, la concebimos y la implementamos. Y esa campaña se ha venido desarrollando en todo el territorio nacional con la participación de todos los equipos. ¿Y se ha llegado al 1.000.000 Bien, ya, doctor? Bueno, ahí es que voy. Nosotros nos hicimos, cuando los que diseñaron la campaña, nuestro nivel de expectativa era el siguiente. En todas las brigadas de Alianza País que van por las calles llevan una libreta, y después que le presentan a Alianza País al ciudadano, entonces le proponen si quiere inscribirse como amigo. Nuestra expectativa, como amigo o como amiga. Muy inteligente, claro, como amigo. Como amigo no o amiga. Miembro, sino como amigo o amiga. Sí, claro. Evidentemente le pedimos su nombre, su teléfono, su cédula, porque es una relación. Amigo de Alianza País. Y entonces nuestra expectativa era inscribir el 10%. Y debo decirle que todos los reportes indican que nosotros siempre estamos, el promedio ha sido 27%. Pero se da una dicotomía aquí, ahora, doctor. Eso, déjeme decirle, en algunos lugares el 20, en otros lugares el 25, en otros lugares el 30. Y nosotros mismos nos sorprendimos, es decir, superó nuestra expectativa. Nosotros no decimos, porque nos respetamos. Nosotros no decimos que eso sea una encuesta, ni nosotros decimos que eso implica que Alianza País tiene, un indicador, sino que lo que sí recibimos es que de cada 100 personas con las que hablamos, que nos muestran distintos niveles de simpatía, de aceptación, cerca de un 27% o un 27% admite inscribirse como amigo. Pero mientras que por un y lado, eso que ya es un nivel de compromiso. Inscribirse como amigo implica no solamente darnos su nombre, sino darnos su cédula y darnos su teléfono y su correo. Ese es casi un miembro. ¿Y miden ustedes la simpatía de esos amigos en ese acercamiento? Si son militantes o no. Bueno, no se le pregunta. Bueno, la mayoría de los que, muchos de ellos han sido militantes y muestran ese rechazo y ese cansancio. Vamos a la dicotomía de Adrián Lebrón y luego a los comerciantes. Yo creo que hay una dicotomía en el sentido de que mientras que por un lado puede ser
Ciertamente el argumento de que usted dice que acusa un cansancio a la propuesta de los partidos tradicionales, también tenemos una sociedad que de pronto está bastante a gusto con el presidente que tiene, donde el presidente está mostrando niveles de 75-80% en los niveles de popularidad de Danilo Medina. Y en ese sentido va la pregunta. ¿Entiende usted que el presidente Danilo Medina, con la gestión de gobierno que le ha vendido al país, una gestión que la mayoría de los dominicanos ha valorado como positiva, tiene él las condiciones para promover una potencial reforma constitucional que le permita reelegirse? Vamos a la pausa y al regreso esta pregunta sobre la mesa para valorar la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Al regreso, mucho más con el doctor Guillermo Moreno en Tendencias de Estado. No se muevan de allí, seguimos en breve. Recordar nuestras redes sociales. En este momento entra @TV Tendencias. Taguea, publica, retuitea todo lo que quieras en esta entrevista con el doctor Guillermo Moreno, www.tendenciasrd.com, nuestro portal. Y recordar que estamos de lunes a viernes en Tendencias 2.0 por Estudio 88.5. Si estás en sintonía el sábado en Teleradio América, Canal 45, y quieres repetir el plato fuerte, entonces ve el domingo a Telecentro, Canal 13 a las 3 de la tarde. Estamos en el Canal 12 de Tricón, Teleradio América, Canal 45, sábados 11 de la mañana, y Telecentro, domingos 3 de la tarde. Desafío para todas estas propuestas emergentes, un presidente sumamente popular, un presidente que a gritos, la sociedad le está pidiendo que se quede 4 años más. ¿Cuál es su opinión? El gobierno anterior a este era tan malo que este gobierno, haciendo muy poco, parece bueno. ¿Ha hecho poco, Danilo Medina? Repita eso, doctor. Poco. Ya está grabado. Interesante, repítalo, sí, por favor. Decía que el gobierno anterior era tan malo que este, haciendo poco, parece bueno. Y les voy a explicar. Danilo Medina, he dicho, cuida las formas, pero no toca el fondo de los problemas. Ajá. No toca las causas. El problema de la educación no es tocar el fondo. Si usted toma en cuenta, los problemas de la República Dominicana, se da cuenta que no se han tocado en su raíz. Porque los dominicanos tenemos desde la caída de la dictadura una transición, la transición más larga, yo creo que la transición más larga de la historia, no solo de América, sino del mundo. 52 años de transición democrática. Y entonces, y no acabamos de terminar, nosotros necesitamos gobernantes que asuman la responsabilidad de tocar las raíces de los problemas. Pero está usted justificando a los que quieren que Danilo se quede, porque dicen que él tiene la voluntad de hacerlo, lo que necesita es tiempo. Bueno, pero tiene 3 años. En 3 años es más que suficiente para usted mostrar no solamente cambios reales, sino también un perfil. Y le digo más, mire, si usted examina el tema de la seguridad pública, nosotros seguimos atrapados en un tema delincuencial. Esa Policía Nacional, no hay un solo... cada vez que se comete un delito, un asalto, nos encontramos que hay una parte podrida. Entonces, no ha habido la voluntad para enfrentar ese problema. Nosotros en América Latina somos uno de los países que tiene el índice de pobreza mayor. Es decir, mientras que en América Latina, quiero subrayar este dato para que nos demos cuenta, mientras que en América Latina el promedio de la pobreza es un 28% de la población, en República Dominicana es un 42%. Es decir, nosotros tenemos un 12% por encima del promedio de América Latina. ¿Usted sabe cuándo era en América Latina el promedio de la pobreza un 40-42%? En el año 1980. Es decir, nosotros tenemos un atraso en esa materia, en materia de distribución de la riqueza y de una sociedad de mayor igualdad, de 35 años, del 80 al 2015. Pero ¿cuál es el gran contraste? Que la República Dominicana, a pesar de tener ese índice tan elevado de pobreza, que somos, solamente está por encima de nosotros Haití,
Sin embargo, República Dominicana en los últimos 55 años ha tenido un promedio de crecimiento por encima de América Latina. República Dominicana ha crecido en un 5.5% todos los años. ¿Y cómo entonces se explica que podemos crecer todos los años por encima del promedio de América Latina y sin embargo lo que se hace es reproducir la pobreza? ¿Será acaso, doctor Guillermo Moreno, que la explicación a este análisis del crecimiento económico en República Dominicana y de la distribución de la riqueza en este atraso que usted sitúa de cerca de 35 años, y en el 80 teníamos un índice del 40%, el promedio que tiene República. Y en el 2015 estamos llegando al mismo umbral? 35 años de atraso tiene nombre, será la corrupción. Bueno, y es un factor. En medio de ese factor le quiero preguntar, de inmediato, usted ha sido un abanderado de la transparencia y ha sido muy acucioso en cuanto a darle seguimiento a los grandes escándalos de corrupción del expresidente Leonel Fernández. Entonces, quiero preguntarle de inmediato, en ese mismo contexto, la causa que se le sigue al ingeniero Félix Bautista, senador de la República, ¿tiene elementos suficientes para terminar evacuando una sentencia condenatoria? Hoy el juez prácticamente, Alejandro Moscoso Segarra, sorprende a todo el país negando las pruebas que la defensa del ingeniero Félix Bautista estaba procurando que se admitieran, y eso quizás le da un viraje a este caso. ¿Será que Félix Bautista va a ser una pieza sacrificada por un gobierno de su propio partido, o vamos a asistir una vez más a un caso de corrupción donde no hay una condena? Mire, el expediente contra el ingeniero Félix Bautista tiene medios de prueba suficientes para la condena, por algo muy elemental, que toda la población lo va a entender sin que tenga que ser abogado ni tampoco especialista. Vamos a ver. Conforme la Constitución Dominicana, es al funcionario público que le corresponde demostrar la riqueza que ha obtenido, el incremento de su patrimonio durante el periodo de su gestión. Félix Bautista en el año 96 declaró un patrimonio de más de medio millón de pesos. Poco más. Después declaró un patrimonio de 5 millones de pesos o 6 millones de pesos. 16 y después 12 y después 16 millones. Ha ido creciendo poco a poco. Digamos 16, sí, hasta el año Así, 2000. poco a poco. Sí, pero entonces dio un salto de garrocha. Claro. Y entonces, ahora su patrimonio se habla de 14 mil. Pero eso es lo que dice el Ministerio Público. Bueno, pero ahí están. Entonces, simplemente a ese funcionario público es que le corresponde decir de dónde obtuvo esa riqueza. Porque, mire, ni recibió herencia, ni se sacó la loto. Y entonces, durante el mismo periodo en que él tuvo ese incremento superlativo de su patrimonio, era funcionario público. Claro. Entonces, ¿cómo podía estar al mismo tiempo fomentando y desarrollando sus empresas y al mismo tiempo administrando bienes Habla públicos? del abogado, doctor. Ahora yo quiero que hable el político. Entonces, una capacidad gerencial, entonces, ¿qué pasa? capacidad Sí. Doctor Guillermo Moreno, ahora pero que voy nos hable ahí, el político voy ahí. ahora. Ahora, ¿Usted cree que habrá resulta? voluntad en un gobierno del PLD para condenar a Félix Bautista? en este momento para condenar a Félix Bautista? Nosotros hemos dicho que no llega a juicio de fondo. Que no llega. No llega. Moscoso de Garra va a dar un no lugar, entonces. No llega a juicio de Si fondo. no llega Y le digo, tienen que darle un no lugar ahora. Y le digo por qué. Y le voy a decir Vamos por a qué. ver. Mire. Esto es una primicia. Sí, si no será así, doctor. llega a juicio Vamos de a fondo. ver. Mire, lo primero que debo señalar es que las altas cortes, y especialmente la Suprema Corte de Justicia, ese grupo que gobernaba y que formó el Consejo de la Magistratura, se blindó. Y una parte importante de los jueces, que no eran jueces, muchos de ellos no son de carrera, el propio Moscoso Segarra no es un juez de carrera, fue llevado allí, igual que Fran Soto, que tampoco es un juez de carrera. Pero son grandes juristas, son hombres muy serios. Pero también lo es el magistrado Mariano Germán, un gran jurista. Pero tienen un gran sin título. embargo, Doctor Mariano Moreno, Germán no está ahí. Tienen un gran pero, oigan, título. pero Mariano Germán no está son ahí. miembros del Partido de la Liberación Exacto. Dominicana. Mariano ¿Qué más pedir? Germán, Mariano Germán no está ahí por sus méritos académicos. ¿Y por qué está? Si no doctor? está porque era un abogado asociado de la oficina privada de Leonel Fernández.
Esas son las razones reales. Entonces, la razón real es por la lealtad. Entonces, él es llevado ahí. ¿Por qué de todos los jueces elige Mariano Germán precisamente a Moscoso Segarra? A Moscoso Segarra para que sea el que ventile el caso de Félix Bautista. Dicen teniendo a Miriam Germán ahí. Para garantizar la impunidad. Le digo más, mire, Félix Bautista participó directamente en la evaluación de muchos de los que hoy son jueces de la Suprema Corte. ¿Félix Bautista? En su oficina. Pero ¿y Fue cómo es posible eso, a doctor él Guillermo le llevaban... Pero él no era parte del consejo. Óigame, Pero no, ¿cómo? pero a él... Doctor, él no era parte del consejo. Doctor Guillermo Moreno, pero esto es una revelación Sí, mire, seria. mire, Félix déjeme Bautista evaluando a los jueces Así mismo. de la Suprema Le llevaban, Corte de o Justicia. no solamente le llevaban su currículo, sino que se entrevistaban con él. No digo que fueron todos, pero la mayoría ¿Pero se cuáles, entrevistó. por ejemplo, La doctor? mayoría. ¿Usted cree que, La mayoría, ¿usted cree que el que lo dejémoslos esté ahí. juzgando haya sido Sí, uno de ellos? La mayoría de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia se entrevistaron con Félix Bautista. Porque Para buscar su visto bueno. fue encargado por el expresidente de manejar parte de la selección de esos jueces. Y entonces, porque ellos estaban creando las condiciones para blindarse. Pero le digo más, Félix Bautista es el secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. Moscoso Segarra es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, Moscoso Segarra... Él renunció al partido, tengo entendido. En términos, no conocemos esa renuncia. Moscoso Segarra, en términos partidarios, es un subalterno de Félix Bautista, que es el secretario de organización. El secretario de organización es en todos los partidos políticos el tercer hombre de relevancia, y lo está juzgando un miembro del partido del que él es secretario de organización. Entonces, ¿cómo pensar y creer que esa puede ser un enjuiciamiento y un proceso revestido de independencia? La iglesia está en manos de Lutero. Bueno, entonces, yo quiero confiar, con todo el respeto que nos merecen los confiar cristianos y los evangélicos, en el trabajo que está la haciendo. iglesia está en manos de Lutero. Pero es una situación... Yo quiero confiar. Fíjense que fue una, a todas luces, fue una falta de ética el poner en manos de un miembro del Partido de la Liberación Dominicana a juzgar a su secretario. ¿A quién de hubiese organización. puesto usted? Bueno, doctor? Miriam Germán. A Miriam Germán. Por ejemplo, Miriam ¿Hubiese Germán. condenado a Félix Una jueza de carrera? El problema no es que si lo hubiera condenado, hubiese hecho un proceso revestido de legitimidad, Pero el magistrado está de llevando su proceso legalidad correctamente. y además con la independencia suficiente. Si ahí lo que se quería era una sentencia que no solamente fuera legal, sino también legítima y que tuviera credibilidad, había que poner una juez como Miriam Germán, por ejemplo. Pero yo quiero confiar en el trabajo que está haciendo el eso, Ministerio Público. El Ministerio Público creo que está haciendo un gran trabajo y los que le han estado dando seguimiento, por ejemplo, al proceso, se han dado cuenta cómo han estado exponiendo los argumentos los representantes del Ministerio Público, y ahí se ve que hay una posición muy clara desde el Ministerio Público de conseguir una condena. Hay una política clara de perseguir las anomalías que se hayan cometido. Ahora hay que probárselas a los jueces. Mire, en este gobierno no hay voluntad política para perseguir. No hay voluntad tampoco en el gobierno de Danilo Medina. No hay voluntad política. Y el Ministerio Público encabezado, pues eso es un sobre circo, todo entonces, encabezado por su titular, el actual procurador, no tienen reales voluntad Francisco de Domínguez Brito. Pero usted está diciendo que es un circo ese juicio. Pero el procurador ha sido un estandarte del sometimiento a Félix Bautista. Mire, entonces usted cree no que... solamente a Félix, a otros funcionarios también. La Procuraduría General de la República tiene decenas de casos de corrupción. Ustedes saben, recuérdense del caso de los aviones tucanos. Claro. ¿Dónde están los nombres de los senadores que recibieron prebenda para la aprobación de ese Pero procesó préstamo? al alcalde de San Francisco, al alcalde de la Romana. ¿Dónde está? ¿Dónde está los generales involucrados en ese expediente? Guillermo Moreno, y usted que es un hombre también. Ese expediente fue Usted enterrado. que es un hombre también informado. Así le podríamos, nosotros apoderamos al Ministerio Público de una querella respecto del expresidente. Y resulta que esa querella fue enviada al archivo
alegando e invocando de manera irresponsable la Procuradora Fiscal que en la República Dominicana no había la falta de un ley estatuto para perseguir la corrupción. para poder perseguir ese tipo de acusación. Favor, por usted, favor, no la corrupción. el Código usted Penal que es está un hombre ahí. también informado. Yo le pregunto a usted, Sí. ¿qué crimen, qué infracción tan compleja es que un presidente de la República reciba cheques de $1 millón de pesos a nombre de una fundación de los constructores de la obra que él mismo le concedía la obra? Sí, y nosotros claro. mostramos Eso no en se nuestra explica. querella, óigame, fotocopia de una veintena de cheques entregados por constructores de obra del Estado a nombre de la fundación y que se lo entregaban personalmente, algunos de ellos al propio Yo leí su querella y leí el dictamen, y entonces, doctor. ¿en qué parte del mundo, si en la República Dominicana un acto así no está sancionado por la ley, Claro. entonces lo que A habría es propósito de entonces que cerrar cheques, el país? doctor Guillermo Moreno, financiamiento de Quirino Ernesto Paulino al ex presidente Leonel Fernández, un tema caliente, su visión política sobre estas acusaciones, si le sorprenden o no, si es una jugada política y las consecuencias para posiblemente hablar de una, inhabilitar al expresidente Leonel Fernández. ¿Hacia dónde lleva este caso la atención de todo el país? Nueva vez a comerciales y de inmediato retornamos con este análisis brillante del abogado, del político y del hombre de Estado, hablando de Quirino Ernesto Paulino Castillo. No se muevan de allí, de inmediato, mucho más en Tendencia de Estado. Aviones que trasladan, bueno, el interés de República Dominicana hacia todo este fenómeno, doctor Guillermo Moreno, de las declaraciones de Quirino. ¿Hacia dónde se enrumba el país cuando el expresidente Leonel Fernández está siendo acusado por un narco de que él prácticamente es su cómplice y que ha invertido dinero en la campaña? Mire, lo primero es que estamos ante una denuncia que es grave. Y es grave no porque la denuncia la haya hecho Quirino, ni mucho menos, que es un capo confeso y convicto del narcotráfico, sino es grave porque envuelve la figura de un expresidente de la República. Y en todas las sociedades esa es una figura que hay que preservar, porque en alguna medida un presidente de la República es como una especie de buen padre de familia de toda la sociedad, claro, un líder, y representa lo máximo en la institucionalidad y en el imperio de la ley. Por eso entonces es grave que esta acusación. Y nosotros cuando vimos la denuncia y además nos dimos cuenta que el país estaba en vilo entre una llamada y otra, y entonces cuándo era la próxima, entonces nosotros hicimos una instancia que la depositamos en la Procuraduría General de la República. Y en esa instancia nosotros le hacemos 2 pedimentos básicos al Procurador General de la República. Y se lo hacemos a él porque él es el que tiene la facultad y la competencia para hacer lo que voy a señalar. Nosotros lo que le pedimos al Procurador General de la República que haga la investigación de la denuncia y que a esos fines traiga al país a el capo Quirino Ernesto Paulino Castillo. ¿Y es posible traer a Quirino? Claro que sí, claro que es posible, porque Quirino en términos jurídicos. Sí, no, lo que no puede ser es obligado. Puede ser hecho de 2 maneras, o voluntariamente. Usted ve que hay muchas personas que son pedidos en extradición y no hay que ir a juicio porque voluntariamente ellos dicen no hay problema, yo voy, me entrego a las autoridades, en este caso norteamericanas. Asimismo, si el procurador le solicita porque que se presente, lo cita y él accede a venir, entonces sencillamente es un acto voluntario. Y el tema del programa de protección de testigos. No, ahí voy. Y la segunda forma es que eso tendría que hacerse ya coordinado con el programa de protección. Si es que él está en ese programa. Sí, pero pues, incluso aún... Si es que él está en ese programa, que yo lo dudo. Sí, pero es muy difícil que una persona
de que digamos, negoció con las autoridades judiciales norteamericanas su condena. Y fíjese si fue una negociación sustanciosa para las autoridades norteamericanas, que el capo Quirino, Ernesto Paulino, era pasible de una condena de cadena perpetua. Claro. Y entonces, sin embargo, fue reducida a 10 años. Y además logró protección para su familia. Pero, doctor, es decir, él tuvo que haberle suministrado a las autoridades norteamericanas las suficientes pruebas y medios de prueba e información que ellos la valoraron y entonces le dieron esa protección. Entonces, eso implica que es muy probable que si el procurador lo requiere a ese programa de protección, entonces pueda hacerse el trámite, número uno. Y lo segundo que nosotros hemos pedido es que la República Dominicana y el Estado norteamericano tienen acuerdos internacionales suscritos a fines de la cooperación en la persecución de la corrupción, del lavado de activos y del narcotráfico. Cuando nosotros entregamos al capo Quirino a las autoridades norteamericanas, lo hacemos como parte de una cooperación internacional. Nosotros cedemos nuestra soberanía y se la entregamos. Nosotros somos uno de los únicos países en el mundo que entrega a sus nacionales. Claro, entonces, desde el punto de vista legal. Pero quiero señalar, entonces, ¿qué resulta? Muy importante. Así como nosotros cooperamos, nosotros deberíamos recibir de allá para acá el resultado de la investigación. Doctor, pero usted imagina Quirino aquí. No, yo le digo más. Nosotros deberíamos. ¿Usted se imagina lo que pasaría? Pero eso es, caerían, de eso se trata. Es decir, no puede estar por encima de proteger a personas que están vinculados con el crimen organizado. Eso no puede estar por encima que el interés de la República Dominicana en que eso se pueda aquí hay unos intereses investigar. Convergentes que no son complementarios sino antagónicos. Por un lado, Quirino está haciendo una reclamación de un dinero que él asume que se le debe. Y dice él que es un compromiso moral. Dice Quirino. Si dice que es un compromiso moral, es un compromiso que no consta, y usted es abogado y lo sabe mejor que todos nosotros, en ningún documento que permita su exigibilidad ante la justicia, por un lado. Por otro lado, la acusación que lanza él de haberle dado dinero a la campaña de Leonel, es una acusación a través de los medios de comunicación, que para que tome cuerpo, ciertamente, necesita Quirino venir a la República Dominicana, ofrecer las pruebas al procurador para poder actuar en justicia, porque se puede armar una investigación en función de lo que dice alguien a través de los medios de comunicación, el procurador sin ningún medio de prueba. Pero precisamente... Y usted fue fiscal del distrito y lo sabe. Ahora, escuche. ¿Cómo le vamos a dar crédito a lo que está diciendo una persona a través de la radio y la televisión sin aportar ninguna prueba? Aquí también se configura el escenario de la intención, y es posible, de causarle daño a una de las principales figuras políticas de la República Dominicana. Ahora escúcheme, mire, usted ha dicho ciertamente que hay una denuncia. Esa denuncia puede ser falsa o verdadera. Si es falsa, él está abusando de los medios de comunicación para causar un perjuicio a la honra de alguien. Claro. Eso también merece una investigación. Y sobre todo si esa honra está vinculado a la función y al cargo de presidente de la República. En este caso es presidente. Pero por eso a él no lo van a extraditar. Entonces, no estamos hablando de extradición. Bueno. Estamos hablando de que es la autoridad competente, en este caso el Procurador General de la República, quien debe hacer las diligencias para investigar esta denuncia y en esa denuncia poder determinar si es falso y en ese sentido aplicarle la ley o si es verdadera y en ese sentido aplicarle la ley. Lo que no puede permitirse esta sociedad, ni ninguna sociedad, es que alguien haga una denuncia de esa envergadura y las autoridades guarden silencio. Y que el procurador diga, doctor, como ha dicho, que no lo va a investigar. Pero el procurador ha dicho que no va a llamar al expresidente Leonel Fernández. Mire, doctor, pero déjeme señalar un señalamiento. Si usted dijo hace unos minutos que el juez Alejandro Moscoso Segarra no iba a condenar
a su jefe político, Félix Bautista, a quien lo santificó. O enviarlo a juicio. Incluso, o condenarlo, enviarlo a juicio de fondo. Imagínese lo que supondría ahora que el Procurador General de la República interrogue por esta denuncia de Quirino a su jefe político, el presidente una denuncia vacía. del Partido de la Liberación Dominicana. Una denuncia vacía, sin pruebas. Pero ahora le digo más. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber, aún sepamos eso, no es callarnos. Claro. Nuestro deber es exigirle a las autoridades que cumplan con las obligaciones que le impone la ley. Nuestra sociedad tiene el derecho a una explicación y el procurador tiene la obligación de hacer la investigación. Totalmente. Y la única forma de poder establecer la verdad de los hechos es si la autoridad competente hace la investigación. Oficiosa. Ahora, ¿qué es lo que no podemos permitirnos? Yo como ciudadano no puedo hacer esa investigación. Yo no puedo decir que es verdad o mentira. Un comunicador no puede hacer esa investigación. Así es. Y nosotros no podemos permitirnos que como sociedad todos los días estemos en vilo y en la sorpresa y en función de una llamada. Para eso existen autoridades en un país. Ahora bien, mire, yo le digo otra manera, incluso sin hacer esa investigación. Fíjese qué sencillo. Pero la investigación Sí, oficiosa mire, es una potestad del procurador. Por ejemplo, el capo Quirino ha dicho que él le regaló, le donó la planta de Funglode. Fuera muy sencillo si el expresidente busca la prueba de donde él compró la planta y nos muestra y le muestra a la sociedad. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero, y mire, por favor, mire, no, mire, ¿cómo que brillante? mire, ¿Cómo que brillante? permite- Es que tú no puedes pero darle yo crédito. soy el entrevistado. Sí, es cierto. Yo Claro soy el que sí, entrevistado, ¿verdad? claro que sí, Sí, brillante. entonces, decir, mire, aquí está el cheque de Funglode Pero usted lo cuando se disculpa, pagó. que él se siente acusado. Sí, No, para que nada. lo No, disculpe, por favor. me siento Entonces, acusado. es que se siente Es acusado. que yo no estoy acusando. Yo Exacto. estoy diciendo cómo como sociedad debemos pasar ¿Y cómo se siente esto. Leonel Pero hay que Fernández creerle en a Quirino, este Entonces, por lo que él no, simplemente dice. pero excúseme. Que traiga la prueba. Mire, si una persona, yo fui objeto de una querella de unos charlatanes que además consiguieron abogados que se prestaron a ponerme una querella de una fundación inexistente. Sí. Y entonces apoderaron esa querella Así es. en la Procuraduría Fiscal. Yo me enteré de que habían interpuesto esa querella a las 3 de la tarde y a las 4:30 yo estaba frente a la fiscal y le dije, mire mi dirección personal, mire mi número telefónico, mire la dirección de mi oficina, mire todo lo que usted quiera, yo me pongo a su disposición por completo para que usted investigue esa denuncia. Eso debería ser Entonces, el doctor ¿te acuerdas Leonel que Leonel Fernández. haga eso fue lo primero que él debió Debió hacer, Leonel debió decir, Fernández. Salir corriendo para la fiscalía. no, decirle al procurador Y al en esa país. nota y al país que él se ponía a Totalmente de disposición de las acuerdo. autoridades para que Y hicieran la seguirle el investigación. juego a ese delincuente. Bueno, pero lo que pasa Pero es que no le puede, es que una persona como Leonel, yo creo que no le puede seguir el juego a las declaraciones a través de un creo- medio de Es que comunicación. Leonel no es una persona. No, ahí Leonel voy. es un Ahí voy. expresidente Si de la República. si él tiene una exigencia que hacerle al expresidente de la República, que venga al país, le presente la prueba, vayan del procurador, vayan de la fiscal del distrito y presente su acusación formal. Pero eso es lo que debe hacer él. Y si él no lo hace, el país debe quedarse. Y si él no lo hace, tenemos que apostar a que también puede ser una de sus falacias. Doctor Bueno, Guillermo Moreno, bueno. ¿a quién creerle? Bueno, usted El país, ¿a quién debe creerle en esta situación? ¿A Quirino o a Leonel? Precisamente la única forma de resolver esto es con la investigación de las autoridades, porque si yo hago la investigación es sesgada. Claro. Si la hace... No, si usted la hace, Leonel estaría condenado. Porque Para nosotros, ser justo, doctor. nosotros no somos apasionados en Te esas va a aplicar cosas. la justicia. Si nosotros hiciéramos la investigación, Claro. tratáramos de hacerlo en base a la verdad y a pruebas, pero evidentemente no es a nosotros que nos Claro. corresponde ni se vería bien. Doctor Guillermo Quien Moreno. quien debe hacer la investigación es la autoridad competente. Fíjense que yo estoy apoderando Claro. al procurador, aún a sabiendas que es miembro del partido,
del expresidente. Pero es el procurador. Sin embargo, él es el procurador, él es el que tiene la facultad. Pues, no, yo no puedo ir al bombero, ni puedo ir al dueño del colmado. Yo tengo que ir ante el procurador y decirle, procurador, como ciudadano y como parte de mis responsabilidades, yo le apodero, le solicito que usted haga esta investigación y esclarezca. Porque si en la comunicación del expresidente él hubiese, en vez de hacer esta evasiva que hace, si hubiese dicho y planteado de manera clara, entrar en detalle, clara una respuesta a las imputaciones, entonces es muy probable que hubiera desmoronado parte de los argumentos. Doctor Guillermo Moreno, qué banquete, toda la población, esta audiencia ha sido testigo una vez más de un político responsable que sabe comunicar sus ideas, que es coherente con su pensamiento, con la práctica. Le agradecemos. No lo ponga en compromiso, que él no puede decir que sí a lo que usted está diciendo. Claro que sí. Para nada, nosotros tenemos, no lo ponga en compromiso. Por formación y por principio sabemos reconocer la integridad, el valor moral de un político, y qué bueno que la democracia dominicana cuenta con personas que tienen la capacidad y la integridad moral para poder exponer las ideas como la expone el doctor Guillermo Moreno. Ahora habló mi compadre, doctor Guillermo Moreno. Y nuestro amigo, Doctor Guillermo Moreno, en 30 segundos en la despedida, no quiero abusar de usted, pero le pregunto al político, de político a político, de amigo a amigo, si usted fuese el presidente de la República, en este contexto, viviendo esta situación donde un capo Quirino acusa a un expresidente, ¿qué haría usted? Bueno, nosotros ordenáramos la investigación hasta las últimas consecuencias de esa denuncia, porque la sociedad no se merece este estado de zozobra. Y además porque hay que restituir el valor de la institucionalidad. Y en ese sentido, si un capo de la droga se siente con el poder por un medio de comunicación de enlodar a un funcionario o una institución, le corresponde a esa institución preservar esa institucionalidad. Pero si al mismo tiempo se puede demostrar que lo que está diciendo es verdad, entonces también hay que aplicarle la ley. Lo que no puede quedar como respuesta es el silencio ni la indiferencia. Hay que investigar estas denuncias. Y déjenme decirle algo, porque muchas veces se quiere desestimar la investigación porque la hace un capo de la droga, y resulta que todos conocemos cómo las autoridades, sobre todo las norteamericanas, muchas de las investigaciones las hacen precisamente por las denuncias y las pruebas y las informaciones que aportan los criminales y los involucrados en estos crímenes, porque son la manera de desmontar esas bandas organizadas, y además es la forma como pueden penetrar y saber reunir los medios de prueba. Doctor Guillermo Moreno, si no se llegara a la investigación, ¿a quién le creería Guillermo Moreno? ¿A Quirino o a Leonel? Bueno, lo que resulta, me parece que no es un problema de creer. ¿Con quién nos quedamos? No, no es un problema. ¿Con Leonel o Quirino? No es un problema ¿Pero de a quién creer. le creería a usted? Pienso que lo que hay que hacer es la investigación. No se diga más. A todos ustedes, gracias será. Hasta el próximo fin de semana, y disfruten en familia de esta reflexión que hemos compartido en una conversación que deja para la historia todo lo que hay que analizar en el mundo de las tendencias de Estado. Muchas gracias.